Queridos amigos, una vez más reunidos para compartir en el cenáculo del Señor. Queremos desarrollar en este día nuestra oración, nuestra comunión y poder también reflexionar la palabra de Dios. Deseo que todos estéis muy bien creciendo en Cristo y preparándose para ese hermoso momento que es la Navidad, esa noche buena en que compartimos con la familia, en que compartimos en el hogar y principalmente compartimos con el Señor porque recordamos su nacimiento como hombre en esta tierra, el misterio de la encarnación del Verbo de Dios. Bien, vamos a iniciar este cenáculo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, presentando a Dios nuestras oraciones de gratitud. Luego presentaremos nuestras peticiones al Señor confiando plenamente en que Él bendecirá nuestras vidas. Amén. Padre, te doy gracias porque ya ha llegado el mes de diciembre, este tiempo de Adviento, este tiempo de preparación para celebrar el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Padre, por un tiempo tan hermoso como es la Navidad, en que decoramos nuestros hogares, en que preparamos nuestros espíritus y nuestras almas leyendo aquellos pasajes maravillosos de tu palabra que nos hablan de la Navidad, de la natividad de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Oremos al Señor, démosle gracias por sus beneficios. Amén. Damos gracias a Dios también por todos aquellos científicos que están trabajando en la investigación de este COVID-19, este virus que está afectando a la salud del planeta. Pero estos científicos están investigando y ya están elaborando vacunas para así salvar la vida física de muchas personas. Muchas gracias, Padre, por esos hombres y mujeres que están trabajando en ello, como también por aquellos médicos, enfermeras y profesionales que están atendiendo a los enfermos en clínicas y hospitales. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora demos al Señor, presentémosle nuestras peticiones. Te pido, Padre Celestial, que tú visites cada hogar de mis amigos y hermanos con los cuales comparto este cenáculo. Te ruego, Señor, que este tiempo de diciembre sea un tiempo de mucha bendición para ellos, en lo económico, también en salud y en lo espiritual. Tú manifiéstate, Señor, a todas las familias que continuamente están en contacto con nosotros, con este cenáculo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.
escucha, Señor, las peticiones, las oraciones de todos mis hermanos y amigos y respóndeles, Señor, conforme a tu promesa de que tú nunca dejarás de escuchar a tus hijos porque eres un Padre misericordioso. Padre, muchas gracias por permitirnos presentar nuestras oraciones a ti. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendecirá nuestras vidas con sus peticiones ya respondidas por Él. Bueno, Él siempre responde de alguna forma. Puede decirnos que sí, que no, o bien que esperemos. Y nosotros confiamos en Dios y en su palabra. ¿Qué les parece si ahora alabamos al Señor con un salmo? Los invito a abrir el libro de Salmos, allí en el Salmo 126. Es una oración por la restauración. Dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Sí, los hebreos fueron cautivos de pueblos extranjeros, estuvieron exilados lejos de su patria y añoraban Jerusalén. Y entonces entonaban este salmo. Entonces dice: nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. En cierto modo, nosotros también, cuando no conocíamos a Cristo, estábamos cautivos en el reino de las tinieblas, en el mundo. Y ahora podemos cantar con alegría al Señor. El verso 3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Esa parte vamos a cantar, pero leamos lo que sigue porque es muy hermoso también este salmo. Dice así el verso 4: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Así es, querido amigo y hermano. Lo que usted ha sembrado con lágrimas, con esfuerzo, con dureza a veces, con dificultad, ha entregado su vida por su familia, por sus compañeros de trabajo, por una causa, por el Señor. Pues bien, le digo, ahí está la promesa: con regocijo segará usted. Va a recoger el fruto de ese esfuerzo. Sí, no pierda la esperanza en que sí recogerá ese fruto, segará con regocijo. Y dice la palabra allí, para terminar el verso 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Qué hermosos versos son estos, ¿no? Porque este es un poema, es la letra de una canción, de un salmo. Pero lo que vamos a cantar hoy son solo los 3 primeros versículos que dicen así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y estaremos alegres, y estaremos alegres, y estaremos alegres, alegres.
Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Amén. Amén. El Señor ha hecho grandes cosas con usted, conmigo, en nuestras vidas. Qué hermoso es alabar a Dios. Y también es hermoso escuchar la palabra del Señor. Lo hemos estado haciendo en el Evangelio según San Juan. Ya vimos el capítulo 1 y ahora vamos a leer y reflexionar sobre el capítulo 2. El inicio del capítulo 2 del Evangelio de Juan, donde relata las bodas de Caná. El Señor Jesús, acá en el Evangelio según San Juan, Juan escoge 8 milagros que Jesús hace, hizo muchos más por supuesto, pero él escoge 8 que son para él signos de que Jesús es el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento. Y este es el primer signo, vamos a llamar signo ahora, o señal, mejor dicho, de que Cristo es el Mesías. Veamos entonces las bodas de Caná, capítulo 2, Evangelio de Juan, verso 1 en adelante. Dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijeren. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesús andaba con su madre, María, y dice con sus discípulos, es decir, los 5 que nombra en el capítulo 1. Felipe, Simón Pedro, Natanael, el mismo Juan y Andrés. Con ellos andaba y es invitado a una boda allí en Caná de Galilea, cercano entonces a su hogar en Galilea. Se supone que puede ser un familiar, alguien cercano, ya que está su madre y está invitado a esa boda. Faltó el vino, un elemento importante en una fiesta, en especial en esa época en que se bebía vino como en todos los tiempos, cuando hay una celebración. Y por el clima de esos lugares, el vino, incluso el vino nuevo, fermenta rápidamente. Por lo tanto,
le bajaban el nivel de alcohol con agua. Por supuesto, la Biblia, el Señor, recomienda y considera pecado el emborracharse, pero no prohíbe el beber vino. Y allí estaban ellos entonces con este problema, les faltaba el vino. Y la mamá de Jesús, como son las mamás, se acerca al hijo y le dice, oye, no tienen vino. Por algo se acerca a él, porque ella sabe, ella conoce quién es su hijo y sabe que él puede hacer algo para que esa boda no fracase, digamos, esa celebración. Era importante que la celebración que la daba el novio, el esposo, quedara bien presentada ante sus invitados, pues si el vino era de mala calidad o algo faltaba en el matrimonio allí, en la celebración, luego iban a culpar al novio de eso y iba a ser un problema. No tienen vino, le dijo María a Jesús. Y Jesús le responde de una forma que uno podría considerar un poco seca o áspera, pero en realidad no fue atrevido con su madre, sino que le dijo algo real. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Como decirle a la mamá en estos días, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, señora? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Claro, porque allí se entiende que María le estaba pidiendo un milagro a Jesús. Le estaba pidiendo que él hiciese algo para resolver ese problema. Pero él le respondió que todavía no había llegado su hora. Todavía no llegaba la hora, el momento, el tiempo de Dios, el Kairos, en que Cristo debía ya presentarse como el Hijo de Dios y dar su vida en la cruz por la humanidad. Todavía no había llegado esa hora. Menos había llegado todavía la hora en que Él regrese a esta tierra y beba el vino con sus discípulos, con su iglesia, celebre las bodas del Cordero. Aún no ha venido mi hora, dice el Señor aquí. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Qué interesante este versículo, esta respuesta de la Madre de Jesús, porque hay tantas personas, cristianos, en específico los católicos, que piden a María, que rezan a María, que ruegan a María, que les responda a una oración de petición. Incluso dicen que le piden a Jesús por medio de María, o que van a llegar a Jesús por medio de María. Sin embargo, María acá en la Biblia registra la frase, haced todo lo que os dijere. O sea, hagan lo que Jesús dice. Si alguno de ustedes quiere saber lo que María dice, es esto, hagan lo que Jesús dijo. Hay un texto de San Pablo que habla de que hay un solo mediador y un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo, hombre. Esto lo dijo el apóstol Pablo. En ningún lugar de la Biblia, en ninguna de sus cartas, ninguno de los apóstoles dice que vayamos a María, que le pidamos a María. Por supuesto, respetamos la figura de María, la madre de Jesús. La respetamos porque fue la mamá de nuestro Salvador, de nuestro Señor, la mamá del hombre Jesús. Cumplió esa misión. Ella fue humilde y sumisa a Dios. Ella dijo sí al ángel cuando vino a anunciarle: bendita tú entre las mujeres, que había sido bendecida por Dios, para que en su vientre recibiera al Hijo de Dios. Pero eso no significa que nosotros vamos a pedirle a ella, porque la oración siempre es en el nombre de Jesús y es directamente a Jesús. Haced todo lo que os dijere. Bueno, y estaban allí 6 tinajas de piedra. Para conservar el vino utilizaban no vasijas de barro, que podría contaminar el vino o reventar las vasijas, sino que usaban vasijas, tinajas de piedra. Y había piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, o sea, al encargado de la fiesta, el que estaba administrando allí la fiesta, la cocina, en fin, todo lo que es la alimentación de los invitados. Y se lo llevaron. ¿Y cuál fue la reacción, la sorpresa del maestresala? Que al probar el agua hecha vino, sin saber que era agua transformada en vino, porque Dios, que ha hecho todas las cosas, que conoce la estructura de la materia, los átomos, incluso las células de nuestro cuerpo, las neuronas, todo, Dios sabe, conoce el agua porque Él hizo el agua, H2O, hidrógeno con oxígeno, hay una cantidad de moléculas para cada uno y eso forma el agua. Perfectamente Él puede transformar el agua en vino. Y así lo hizo. Jesús transformó esa agua de esas tinajas de piedra en vino. Y lo encontró exquisito el maestro Sala, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio, al esposo, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el más inferior, porque ya están un poquito entonados, ya no van a distinguir si es mejor o peor el vino, pero primero se sirve el vino más caro, el más exquisito, el mejor, y después el mejor. Mas tú, le dijo al esposo, has reservado el buen vino hasta ahora. Así es, el Señor transforma el agua en vino. Él transforma nuestra vida, que es agua. Nuestra vida, ustedes saben que el agua no tiene color, ni sabor, ni olor. El agua es insípida, pero Él transforma esta vida insípida en una vida con sabor, con gusto, con fuerza, con buque. Transforma el agua en vino. Nuestra vida la transforma en un buen vino. ¿Y Él qué vino nos da? Nos da el vino nuevo. Ese vino mejor, de mejor calidad, de mejor sabor. El vino también
representa la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Mucho nos está diciendo simbólicamente también este milagro, esta señal. Nos está hablando también de nuestra salvación. Nosotros éramos esas vidas sin milagros, esas vidas planas, existencia solamente en esta tierra. Pero cuando conocemos a Cristo, la vida cobra un sentido profundo en el servicio, en el amor a Dios, en el amor al prójimo. Nuestra alma es limpiada de todo pecado y desde ese momento, si pecamos, podemos nosotros, ya que tenemos comunión con Dios ahora, dirigirnos a Él, pedirle perdón y Él lava nuestros pecados. Nos limpia con su sangre. Este principio de señales, dice el apóstol Juan en su evangelio, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Allí creyeron mucho más Andrés, Simón Pedro, Juan, Felipe, Natanael y por supuesto María. Y de seguro los invitados a la boda quedaron impresionados, en especial aquellos que vertieron el agua y vieron con sus ojos que era agua allí en esas tinajas de piedra y luego al llevarla al maestresala se había transformado en vino. Así también las obras que hace Dios en nuestras vidas son señal para otros. Por eso es bueno dar testimonio de lo que Cristo hace en nuestra vida. Cuando Él nos sana, cuando Él hace un milagro económico, cuando Él responde a nuestras oraciones. Nosotros en la iglesia acostumbramos tener escritas muchas oraciones, muchas peticiones. Tenemos un cofre, un día se los voy a mostrar, un cofre en el cual hay peticiones escritas. Y cada domingo sacamos algunas de esas peticiones y las leemos. Y no pocas veces nos encontramos que esas peticiones han sido ya respondidas y tenemos que dar gracias a Dios y dejarlas fuera del baúl de peticiones, del cofre de peticiones. Y damos testimonio de aquello a familia, a amigos, a vecinos, a personas a las cuales les hablamos de Cristo. Es importante cuando Dios hace estas señales que no son solo para nosotros, sino también para nuestros prójimos. Principio de señales, dice Juan el apóstol acá, hizo Jesús. Esta fue la primera señal de que Él es el Cristo, porque allí Él manifestó su poder, manifestó que en Él habitaba la persona de Dios. Verdaderamente, Cristo se hizo humano, el Verbo de Dios se hizo carne, vino a esta tierra, Él renunció a su postura, a su posición de Dios en los cielos, de Hijo de Dios, y se hizo humano, y actuó como humano, y vivió como humano. Él comía, él bebía, él hablaba, cantaba, conversaba, lloró, también se enojó, como cualquier ser humano. Pero eso no significa que no siguiese siendo Dios, el Hijo de Dios. No solo era el Hijo del hombre, también era el Hijo de Dios. Y en algunos momentos, en algunas circunstancias, Él demuestra su deidad. Algunos piensan que cuando viene a la tierra
Jesucristo deja absolutamente su deidad y solo es hombre. Pero no, Jesús en esta tierra vino como verdadero hombre, pero también como verdadero Dios. Y eso pudieron verlo sus discípulos a través de estos signos, de estas señales que él hizo, como también cuando 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, subieron con Jesús al monte de la Transfiguración y lo vieron allí realmente transformado. Una imagen luminosa de Cristo conversando con Moisés y Elías. Pero eso vamos a verlo más adelante. Hoy hemos analizado estas bodas en Caná de Galilea y nos gozamos porque el Dios al cual servimos es Jesucristo, el Hijo de Dios, y a Él damos toda honra y gloria porque Él es la vida, de Él mana la vida, porque Él es el que nos da a beber de un vino exquisito, el vino nuevo de su palabra, el vino nuevo de su espíritu, el vino nuevo de su presencia. Que el Señor nos bendiga y cada día conozcamos más de este maravilloso Señor y Salvador. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y luego a recibir su bendición. Padre amado, te damos gracias por habernos mostrado este segmento de la vida de Jesús por medio del Evangelio de Juan. Perdónanos, Padre, cuando no reconocemos la deidad de Cristo. Perdónanos, Padre, cuando no nos dirigimos a Jesús para hacer nuestras peticiones y lo hacemos en otros conductos que tú no has validado para ello. Padre, queremos ser discípulos fieles tuyos. Queremos ser cristianos que caminan siguiendo tu palabra, tu consejo. Te rogamos, Padre, que nos des ese vino nuevo en este tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad, y que nuestras familias puedan recibir también de ese vino sabroso que tienes tú, espiritual, ese vino que llena el alma y que satisface plenamente. Tu palabra, tu vida, tu cuerpo y tu sangre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora inclinamos nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga y nos veremos en el próximo cenáculo de Jesús. Amén.